Buenas, mi nombre es John Alcedo y en este video les haré una introducción del pseudocódigo al lenguaje de programación en C. Principalmente un lenguaje de programación que es. El autor Wilson en el año 1993 menciona que un lenguaje de programación es un idioma artificial diseñado para expresar computaciones que pueden ser llevadas a cabo por máquinas como las computadoras. Es decir, pueden usarse para la creación de programas que manejen el comportamiento físico y lógico de un equipo, para expresar algoritmos o como un medio o como un modo de comunicación humano. Dentro de los tipos de lenguaje nos encontramos dos, que son el lenguaje de alto nivel y el lenguaje de bajo nivel. Lenguaje de alto nivel. El equipo de expertos en ciencia y tecnología de la Universidad de Valencia en el año 2017 nos mencionan que un lenguaje de programación de alto nivel no expresa los algoritmos teniendo en cuenta la capacidad de alguna máquina para ejecutar alguna orden, sino la capacidad cognitiva del ser humano, en este caso el programador. Este lenguaje existe desde los años 50 y se implementó como un modo para ir más allá, como una mejoría de las limitaciones que tiene el lenguaje de bajo nivel. Lenguaje de bajo nivel. Según Renato Alvarado en el año 2018, un lenguaje de bajo nivel, también conocido como un código máquina, es un conjunto de instrucciones de código binario que el ordenador puede ejecutar directamente. Este se ocupa principalmente de las restricciones del hardware del computador. Compilación. Según Gustavo López, en el año 2010, la compilación es el proceso que en sí traduce el lenguaje de alto nivel en lenguaje máquina. ¿Qué quiere decir esto? Que traduce un código hacia el lenguaje que un computador pueda entender. Dentro de esta etapa pueden ser reconocidas al menos unas 4 fases, que son el análisis léxico, sintáctico, semántico y la generación del código. El análisis léxico extrae del archivo fuente todas las cadenas de caracteres que reconoce como parte del vocabulario y genera un conjunto de tokens, que en este caso son conocidos como identificadores, como salida. En dado caso de que parte del archivo no pueda reconocerse como lenguaje, se generarán mensajes de error. Durante el análisis sintáctico se procesan la secuencia de tokens o identificadores que fueron generados con anterioridad y se construye una representación intermedia que todavía no es un lenguaje máquina, pero que permitirá al compilador realizar su labor, y esto con mucha más facilidad. Durante el análisis semántico se utiliza una estructura que fue generada con anterioridad durante el análisis sintáctico. Esto para poder comprobar errores o violaciones dentro de la semántica del lenguaje de programación. Por último, tenemos la generación del código, en donde se realiza la representación del lenguaje máquina, dando como resultado el código objeto. Código fuente. Según Rubén Díaz, en el año 2010, el código fuente es un conjunto de líneas de texto, las cuales son instrucciones que debe seguir la máquina para la ejecución de un programa. Es decir, que dicho conjunto de archivos contiene unas instrucciones concretas escritas en un lenguaje de programación. Esto con el fin de que posteriormente sean compiladas en uno u otros programas. Tenemos el código objeto. María Elena Casañas, en el año 2013, nos menciona que el código objeto es el archivo que resulta de compilar el archivo del código fuente. Es decir, el código objeto es el producto del compilador al traducir el código fuente en un lenguaje máquina que pueda ser leído y ejecutado. Por último tenemos el código ejecutable. Según Ilia Alvarado, en el año 2018, el código ejecutable es un lenguaje creado por máquina que corresponde a las unidades de programas donde el computador realiza las instrucciones compiladas por medio del lanzador de librerías y el compilador. Proceso de depuración. Gustavo López en el año 2010 nos menciona que la depuración es el conjunto de operaciones que se llevan a cabo para poder determinar información inexacta y que se encuentra incompleta. Esto con el fin de eliminar anomalías, corregir errores detectados y omisiones en la base de datos. Durante este proceso se reproduce la situación del error, se describe el error y se consigue la mayor cantidad de información posible. Se registra el estado del programa justo en el momento en el que aparece el error. Se analiza el estado en función de las variables y la acción en momento. Se busca la causa del error y por último se elimina el error reportado, verificando que no se hayan introducido otros durante el proceso. Detección y corrección de errores. Según el ingeniero Aldo Bianchi en el año 2002, la detección de errores consiste en monitorear la información recibida y a través de técnicas implementadas en el codificador del canal, determinar si un carácter o un grupo de datos presenta algún problema. Durante la corrección se detectan los mensajes transmitidos
y se reconstruyen los datos originales sin errores, lo que garantiza que se obtengan mensajes completos en el lado del receptor. Sintaxis y semántica de un lenguaje. La sintaxis en el lenguaje de programación se conoce como un conjunto de reglas, las cuales indican la forma en la que las instrucciones de código deben ser escritas en un lenguaje. Tenemos, por ejemplo, esta escritura simple del lenguaje de programación C. Existen 6 elementos sintácticos en el vocabulario de un lenguaje de programación, como en el C. Estos son los separadores, los delimitadores, los comentarios, las palabras clave, los identificadores, las constantes y los operadores. Los separadores son aquellos espacios en blanco o tabulaciones. Como se puede ver en el ejemplo de la escritura simple del lenguaje C, tenemos un espacio en blanco justo en el print. Eso es un separador. Los delimitadores son caracteres especiales que nos sirven para separar trozos de código o distintos elementos de una lista. Tenemos ejemplos aquí como el punto y coma, las llaves, los paréntesis. También pueden ser utilizadas en determinadas partes del programa, como por ejemplo el numeral, el menor que y el mayor que. Los comentarios sirven para poder explicar una sentencia por parte del programador para que posteriormente se pueda ayudar a su mantenimiento. En este caso tenemos el doble slash y aquí dice el primer programa en C. Tenemos las palabras clave que son propias del lenguaje y nos explican tipos de datos. Hay varios, como por ejemplo el int, el auto, el break, el float, el unsigned, entre otros. Sin embargo, el printf y el scanf son identificadores que nos proporciona el lenguaje C. Identificador es el nombre que le da el programador a un tipo de dato o a una función. Los identificadores deben cumplir con ciertas reglas, como por ejemplo, el primer carácter debe ser una letra o un subrayado, no puede ser un número. Un identificador no puede contener espacios en blanco o símbolos especiales como el punto y coma. Por último, un identificador hace la distinción entre mayúsculas y minúsculas, es decir, suma en minúscula y suma en mayúscula son dos cosas distintas. Las constantes. Una constante es una palabra que representa un único valor. Están los numéricos enteros o reales, el carácter o una cadena de caracteres, como en el ejemplo que tenemos acá, entre paréntesis y entre comillas, el hola mundo. Por último están los operadores. Los operadores son signos especiales que nos indican una operación específica que debe realizarse en las variables y o constantes sobre las que actúan en el programa. Entre estas están las aritméticas, las racionales, de asignación y las lógicas. Un claro ejemplo es el signo de suma, el signo de resta y el de multiplicación. Las reglas semánticas del lenguaje C explican lo que significa cada símbolo y por lo tanto cómo deben ser interpretados. Tenemos por ejemplo esta expresión. Dicha expresión se encuentra sintácticamente correcta, pero no semánticamente. Esto debido a que no es posible asignarle un valor a una variable que no es igual o compatible. Paradigmas de la programación. Principalmente, un paradigma se conoce como una manera o un estilo de software. Existen diferentes formas de diseñar un lenguaje de programación y varios modos de trabajar para obtener los resultados que el programador espera. Estos nos permiten producir programas con un conjunto de normas en específico, como son la estructura modular, la fuerte cohesión, entre otros. Algunos de los paradigmas que tenemos acá son la programación secuencial, la cual basa su funcionamiento en tener acciones o instrucciones que siguen a otras de forma secuencial. Se caracteriza por su orientación a optimizar la claridad, el tiempo y la calidad en la que se desarrolla un programa de ordenador. En este se evita llevar el rastreo del salto de líneas dentro de un bloque de código. Tenemos la programación estructurada, la cual es un paradigma de programación orientado, como fue mencionado en la programación secuencial, a mejorar la claridad, la calidad y el tiempo de desarrollo de un programa de computadora, recurriendo a subrutinas o funciones y 3 estructuras: secuencial, condicional e iteraciones. Tenemos la programación modular, el cual es un poco más avanzado y utiliza la programación secuencial. Esta técnica es utilizada para el desarrollo de software, en la cual se divide el programa en muchos componentes llamados módulos, los cuales son manejables, lógicos y funcionales. La programación modular abstrae un conjunto de instrucciones como una función que define el programador. Tenemos la programación recursiva, la cual reemplaza las instrucciones de bucle con llamadas a funciones. El mecanismo consiste en la gran mayoría de los casos en crear una función que se llama a sí misma una o varias veces. La recursividad es útil
para resolver problemas definibles en sus propios términos. El lenguaje de programación C pertenece al paradigma imperativo, el cual se caracteriza porque codifica paso a paso cada una de las instrucciones que conducen a la solución de un problema. Muchas gracias por su atención.